Pedí a mi hijo, que siempre está metido en esas cosas de celulares y tecnología, que anotara esta historia y la compartiera. Dije que era importante que todos supieran que no todo lo que contamos los mayores son leyendas o supersticiones. Algunas historias son advertencias, avisos que conviene escuchar. Lo que voy a contar empezó hace algunos meses y aún hoy me estremezco al recordarlo. Me llamo Ramón. He vivido toda mi vida en el campo, en Cherán, Michoacán, sin lujos, viviendo de la tierra, en casas sencillas, con pocas comodidades, pero con mucha libertad. Hoy tengo 68 años. Una noche, mientras el viento golpeaba los árboles y la lluvia caía con fuerza sobre el techo de paja de mi casa, algo se rompió. Me desperté con un estruendo que me hizo saltar de la cama, y un frío húmedo recorrió mi espalda. La lluvia entraba por la brecha que se había abierto, y el sonido de la madera cediendo hacía que el corazón me latiera con fuerza. Al amanecer, la luz tímida del sol me permitió ver los daños con claridad. La paja estaba esparcida por el suelo, empapada y frágil. Algunas vigas habían cedido parcialmente y sostenían el techo de manera precaria. La preocupación me apretaba el pecho, pero no hubo pánico. Solo sabía que debía actuar con cuidado y método. Me vestí con mi camisa de algodón y mi pantalón viejo, y tomé el camino hacia el pueblo más cercano, caminando por la tierra húmeda y resbaladiza. Compré algunas maderas nuevas y pregos en la tiendita del pueblo, y recordé que podía buscar paja seca en el celeiro de mi vecino. Él me vio llegar con las manos llenas de barro y no necesitó preguntas. Comprendió la situación y me ofreció la paja que había guardado sin involucrarse más. Al regresar a la casa, sentí de nuevo el peso del aislamiento. Mi hogar, pequeño y humilde, parecía más frágil que nunca entre los arbustos y los árboles de la montaña que rodeaban mi terreno. Colocaba la paja con cuidado, alineando cada trozo para cubrir las áreas más vulnerables, asegurándome de que la lluvia futura no penetrara con la misma fuerza. Cada golpe del martillo resonaba en la soledad y me recordaba que estaba solo frente a los elementos. Mientras trabajaba, observaba los montes y bosques que rodeaban mi terreno y pensaba en cómo las tormentas podían cambiarlo todo en minutos. El aire olía a tierra mojada y a madera recién cortada, y sentía una mezcla de cansancio y determinación. Cada viga que aseguraba y cada mano de paja que colocaba me hacía sentir que, al menos por ahora, podía controlar lo que parecía incontrolable. Al terminar lo básico, me senté unos minutos a contemplar el techo improvisado. Sabía que no era perfecto, que quedaban detalles por reforzar, pero por el momento la casa estaba protegida de lo peor. El silencio regresó, roto solo por el canto lejano de un gallo, y la sensación de aislamiento permaneció, pesada y tangible. Antes de entrar a preparar mi café de olla, respiré profundo y agradecí que hubiera llegado a tiempo. La tormenta me había enseñado que la naturaleza no espera y que uno debe actuar con cuidado y respeto. Esa mañana no era el fin, sino apenas el comienzo de lo que vendría, y yo lo sentía en cada nervio del cuerpo, con una mezcla de respeto y temor que no podía ignorar. Los días siguientes fueron de trabajo constante. Reforzaba el techo colocando más paja, alineando cada mano con cuidado y clavando vigas de refuerzo que me habían costado conseguir en el pueblo. Limpaba y organizaba los utensilios, retirando los escombros de la tormenta. Cada gesto era agotador, pero sabía que era necesario. La casa debía resistir cualquier otra lluvia que se presentara. Al caer la noche, el silencio del bosque alrededor de la casa se volvía pesado, casi palpable. Fue en una de esas noches cuando comenzaron los sonidos extraños. La madera crujía de manera irregular, como si algo dentro del techo se quejara. Al principio intenté racionalizarlo, pensando que la madera aún estaba secándose o que el viento golpeaba de forma distinta.
Mientras observaba los rincones de la habitación, noté algo que me heló la sangre. Sombras, sutiles pero inquietantes, moviéndose en el techo y en las esquinas. Intenté convencerme de que era producto de la imaginación, del cansancio de días enteros de trabajo y del sueño acumulado. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo me observaba. Recordé entonces las historias de mi padre, contadas junto al fuego después de largas jornadas de trabajo. Él decía que los espíritus podían aparecer después de tormentas, trayendo advertencias o intentando llamar a los vivos hacia ellos. Aquella memoria, que antes parecía un cuento para asustar niños, ahora se sentía demasiado real. El miedo se mezclaba con la nostalgia de los relatos familiares. Cada crujido de madera parecía pronunciar palabras que solo yo podía escuchar. Sentí un nudo en la garganta y mis manos, acostumbradas a manejar martillos y clavos, comenzaron a temblar levemente. No estaba seguro de querer mirar, pero tampoco podía apartar la vista de las sombras que se movían. Intenté distraerme revisando las vigas y asegurando la paja restante, pero los sonidos y las sombras parecían seguirme, recordándome que no estaba solo. Cada respiración se sentía más pesada, cada sombra más insistente. La ansiedad crecía como si el aire mismo hubiera cambiado dentro de la casa. Me senté un momento sobre un tronco cercano, tratando de calmar el corazón y el pensamiento. Observaba los montes y el bosque que rodeaban mi terreno, y la sensación de aislamiento se volvió más intensa. La soledad del lugar, que antes era tranquilidad, ahora parecía abrir espacio a presencias que no podía explicar. Al recostarme esa noche, el miedo y la curiosidad se mezclaban. Sabía que debía descansar, pero la sensación de que algo se movía sobre mí era innegable. Cada crujido de la madera y cada sombra que percibía me recordaba que los relatos de mi padre tenían más verdad de lo que jamás imaginé, y que en aquella casa lo cotidiano y lo inexplicable comenzaban a entrelazarse. Un domingo por la noche, el aire en la casa se volvió denso, como si el bosque mismo hubiera decidido acercarse. La sensación de ser observado se intensificó y los crujidos de la madera, que antes eran intermitentes, ahora sonaban continuos, insistentes, recorriendo cada viga y cada rincón del techo. Las sombras que había percibido días atrás comenzaron a definirse más, tomando formas casi humanas, suspendidas sobre mi cabeza y desplazándose lentamente. Escuché entonces los primeros susurros claros. Voces familiares, cálidas y a la vez inquietantes, comenzaron a hablarme desde las sombras. Reconocí a mi madre, a mi padre, incluso a algunos hermanos que ya habían partido. Me pedían que me uniera a ellos, que dejara atrás la vida y la casa que con tanto esfuerzo había mantenido. El corazón me latía con fuerza y un frío helado recorría mis brazos y mis piernas. Mis manos se volvieron frías y temblorosas mientras intentaba mantener la calma. La respiración se aceleraba y cada golpe de la madera contra sí misma parecía gritar mi nombre. Me negué a ceder, recitando oraciones que recordaba de los días en que mi madre las murmuraba en la cocina antes de dormir. Aferrarme a esas palabras se volvió un acto de supervivencia, intentando mantener la racionalidad frente a lo imposible. Las voces continuaban, mezclándose con recuerdos de mi infancia, arrepentimientos y momentos que creía enterrados en la memoria. Cada palabra que susurraban me atravesaba, confundiéndome y haciéndome cuestionar si realmente estaba solo o si mi mente estaba jugando conmigo. El miedo ya no era solo un pensamiento, era físico, palpable, como si la casa misma respirara sobre mí. Intenté concentrarme en las vigas y en la paja que aún necesitaba asegurar. Cada movimiento debía ser cuidadoso, pero mis dedos temblaban y cada crujido parecía responderme con ecos que no entendía. La lucha entre lo que podía explicar y lo que no tenía sentido se volvió el centro de mi existencia esa noche. Me senté en el suelo,
la espalda contra la pared, tratando de escuchar solo mi respiración y no las voces que insistían. Cerraba los ojos por momentos, solo para ver sombras aún más intensas detrás de los párpados, figuras que me llamaban y rodeaban la habitación. La fe y el miedo se entrelazaban, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Recordé las advertencias de mi padre, que hablaba de espíritus que buscaban compañía durante tormentas o en momentos de debilidad. Aquella noche comprendí que no eran cuentos. Algo que no podía ver con claridad exigía atención, y yo debía resistir o ceder. La batalla ya no era con la madera ni con la lluvia, sino conmigo mismo y con aquello que habitaba la casa. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por las grietas del techo, el silencio volvió lentamente. Mi cuerpo estaba agotado, tembloroso, pero consciente. Había resistido, aferrándome a la vida y a la memoria de los vivos. Sin embargo, la claridad de la mañana me hizo comprender que no podía quedarme allí más tiempo. Aquel lugar, mi casa, ya no era seguro ni mío. Una mezcla de tristeza, pérdida y un extraño alivio me invadió mientras recogía lo esencial para partir. Recogí lo esencial: algunas prendas, herramientas que aún servían y las pocas pertenencias que podía cargar. Cada objeto parecía pesado, no por su peso físico, sino por los recuerdos que llevaban consigo. El camino hacia la ciudad se sentía largo, y con cada paso, el bosque detrás de mí parecía susurrar, como si se lamentara por la casa que dejaba atrás. Al llegar a la casa de mi hijo Emerson, el calor de la ciudad me ofreció un respiro, pero no borró la sensación de pérdida. Miraba mis manos, todavía temblorosas por la noche anterior, y recordaba las voces, los susurros, las sombras que se habían acercado demasiado a la vida que conocía. Me sentía seguro por primera vez, pero la memoria de la experiencia permanecía viva y dolorosa. No regresé a la montaña ni intenté reconstruir la casa. Meses después, un vecino me contó algo que me heló la sangre. La casa había desaparecido completamente. Ni la lluvia, ni el viento, ni algún accidente pudieron explicar su desaparición. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido en aquel terreno que yo conocía tan bien. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo el eco de aquellas voces y la forma de las sombras suspendidas sobre mi cabeza. La sensación de aislamiento, la lucha por mantenerme consciente y vivo, todo vuelve con una claridad que me sorprende. No hablo mucho de lo que pasó, solo sé que ciertos límites entre los vivos y los muertos son más frágiles de lo que uno imagina. A veces, al caminar por las calles de la ciudad, el ruido de la madera crujiendo en mi memoria me hace detenerme y respirar profundo. Mi mente revive la noche interminable. Los susurros insistentes y la certeza de que algo había estado allí, observándome, tentándome a seguirlo. Ese recuerdo no se borra, aunque quiera. Me esfuerzo por llevar una vida tranquila entre mi hijo y mis rutinas diarias, pero la montaña, la casa de paja y el bosque que la rodeaba siempre regresan en mis pensamientos. No es miedo lo que siento ahora, sino respeto profundo, una sensación de que ciertos lugares y momentos están destinados a ser recordados con cautela. La historia que dicté a mi hijo sirve como advertencia, una señal de que lo inexplicable puede aparecer incluso en la vida más sencilla y aislada. La casa desapareció, sí, pero la memoria de lo vivido, los susurros y las sombras permanecen conmigo. Quien lo escuche debe saber que algunas historias de los mayores no son cuentos, son avisos, realidades que existen más allá de nuestra comprensión. Esta historia ocurrió hace algunos años, y hasta ahora reuní el valor para contarla. Me llamo Samna. La figura de aquella mujer sin rostro no sale de mi memoria. A veces me pregunto quién era,
pero de inmediato siento un escalofrío y me doy cuenta de que no quiero saberlo. Nunca quise saberlo. Solo no quiero volver a ver eso nunca más. Los días en nuestra finca de aguacates en Uruapan solían tener un ritmo que parecía eterno, pero tranquilo. Me levantaba antes del amanecer, mientras el aire todavía olía a tierra mojada y a hojas frescas, y caminaba entre los árboles revisando que no faltara riego ni hojas enfermas. Eloísa se ocupaba de la casa, preparando los alimentos y revisando que todo estuviera en orden para los niños. Diógenes y Teodoro me acompañaban en tareas sencillas. Cargaban cajas, recogían ramas caídas y alimentaban a los animales con cuidado. Cada sonido de la finca me resultaba familiar. El relincho de los caballos, el canto de los pájaros, incluso el zumbido de los insectos que parecía acompañar nuestra rutina. Todo cambió cuando compramos el terreno vecino, un pedazo de tierra que no había sido cultivado en años. La idea era expandir la plantación, pero desde el primer día que comenzamos a preparar el suelo, sentí una sensación extraña, un peso sordo en el pecho que no lograba explicar. Mientras removía la tierra con la azada, mi mirada se fijó en un pequeño hueco entre los arbustos, parcialmente cubierto por hojas y raíces. No parecía natural. Algo en la forma irregular y la profundidad del agujero me hizo detener el trabajo por un instante. Pensamos que podía ser un antiguo pozo, o quizá una cueva pequeña que nadie había usado en mucho tiempo. Al acercarme, noté que la tierra alrededor estaba removida de manera irregular, como si alguien o algo hubiera hecho cambios recientes sin que nos diéramos cuenta. El aire olía un poco más húmedo y pesado cerca del agujero, y un olor sutil a moho se mezclaba con la tierra fresca. Observé a los niños mientras se acercaban. Diógenes se detuvo abruptamente y sentí que un escalofrío le recorría la espalda. Teodoro retrocedió un paso, inquieto, mirando alrededor con desconfianza. No había nada visible que explicara su reacción, pero era como si percibieran una presencia que yo no podía ver. La curiosidad de ambos se mezclaba con un miedo silencioso que apenas reconocían. Durante varios días tratamos de ignorarlo, concentrándonos en el trabajo de la finca y en la rutina de siempre. Sin embargo, cada vez que pasábamos cerca del terreno nuevo, la sensación persistía. La tierra parecía diferente, más densa, y los animales mostraban signos de incomodidad. El perro ladraba sin motivo, los caballos se inquietaban y las gallinas se refugiaban con más frecuencia en los gallineros. La presencia del agujero generaba preguntas que no nos atrevíamos a formular en voz alta. Eloísa lo observaba con cautela, con los ojos entrecerrados, como recordando algo de su infancia, cuando su abuela le contaba historias sobre la tierra y los espíritus que podían habitarla. Yo sentía una mezcla de curiosidad y ansiedad. Quería excavar y entender qué había allí, pero algo en mi interior me decía que era mejor esperar y observar. Cada noche, al cerrar la puerta de la casa, escuchaba el viento recorrer los árboles del terreno nuevo, y me parecía distinto, más pesado, como si la tierra guardara un secreto que nos estaba vigilando. Los niños hablaban poco de aquello, pero sus gestos y silencios me decían que también lo sentían. Había algo en el aire que cambiaba nuestra rutina habitual, aunque todavía no sabíamos qué. Aún sin haber visto nada sobrenatural, la finca parecía distinta. Lo cotidiano adquiría un matiz inquietante, y cada paso que daba cerca del agujero era acompañado por un leve temblor de mi cuerpo. Sabía que algo había despertado en aquel terreno olvidado, algo que no podíamos comprender del todo. La tranquilidad de nuestra vida en Uruapan empezaba a desvanecerse, y con ella la certeza de que todo estaba bajo nuestro control. Las noches en la finca comenzaron a sentirse distintas. Un olor a tierra podrida se filtraba entre los árboles de aguacate,
concentrándose en ciertas áreas y desapareciendo con la luz del día. Al principio, pensé que sería humedad acumulada o alguna fruta caída que se estaba descomponiendo, pero pronto noté que el olor era más fuerte cerca del terreno nuevo. Los animales parecían percibir algo que nosotros no veíamos. El perro ladraba hacia el vacío, con el pelo erizado, y los caballos relinchaban sin motivo aparente. Incluso las gallinas buscaban refugio antes de lo habitual, como si presintieran un peligro invisible. Cada sonido inesperado o movimiento extraño los ponía nerviosos, y eso aumentaba mi preocupación, porque sabía que sus instintos rara vez fallaban. Diógenes me comentó que al caminar por el patio por las noches sentía que alguien lo seguía. Teodoro, más sensible, se detenía a cada paso y miraba alrededor con los ojos muy abiertos. Ambos escuchaban voces lejanas que llamaban sus nombres, suaves y apenas audibles, mezcladas con el viento que recorría los árboles. Un miedo frío me recorrió la espalda al escuchar sus relatos. Intenté explicarlo como producto de la imaginación juvenil, pero algo en mí dudaba de esa explicación. Eloísa comenzó a notar un patrón. El olor a tierra podrida aparecía siempre cerca del agujero, aunque estuviera cubierto por arbustos y raíces. Su rostro mostraba inquietud y recordaba los viejos ritos de protección que su abuela le enseñó, pequeños conjuros y símbolos para alejar males ocultos. Ella dudaba en actuar de inmediato, pero yo podía sentir su tensión en cada gesto y suspiros silenciosos. Algunas noches, cajas de herramientas se caían sin que nadie las tocara, y sombras cruzaban entre los arbustos, moviéndose de manera inexplicable. Cada incidente aislado era fácil de racionalizar, pero la acumulación de eventos comenzaba a pesar sobre nosotros, creando un ambiente de alerta constante. Los niños se mostraban cada vez más retraídos, con gestos nerviosos y miradas que buscaban seguridad en nosotros. Yo me sentía impotente, quería protegerlos, pero la invisibilidad de aquello que nos acechaba me hacía dudar de cualquier medida. Cada crujido de las ramas o susurro del viento era suficiente para disparar mi corazón. Al caminar por la finca durante el día, trataba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tierra húmeda, raíces removidas por animales, sombras creadas por la luz del sol. Sin embargo, la noche traía consigo una sensación que no podía ignorar. Cada instante me recordaba que algo había cambiado en nuestra tierra, un mal sutil que se insinuaba, pero nunca se mostraba del todo. La tensión se volvió parte de nuestra rutina. Nos mirábamos con cautela, compartiendo silencios cargados de preocupación. La finca, antes un lugar de trabajo y tranquilidad, empezaba a sentirse extraña, como si respirara con un ritmo propio y observador. Esa sensación, invisible e inacible, nos mantenía alertas incluso en los momentos más cotidianos, recordándonos que aquello que había despertado en el terreno nuevo no era algo que pudiéramos controlar. La noche se sentía más densa que cualquier otra. La luna no aparecía y el cielo estaba cubierto por una capa oscura que hacía que la finca pareciera más pequeña y silenciosa. No lograba conciliar el sueño. Cada crujido de las vigas y cada soplo de viento entre los árboles me mantenían alerta. Me levanté y me acerqué a la ventana del cuarto, buscando calma en la familiaridad de la oscuridad que conocía. Un movimiento llamó mi atención. Entre las sombras, lejos del terreno nuevo, una figura emergía del agujero sin que yo pudiera ver cómo. Todo parecía cubierto por la vegetación, y aún así sentí con certeza que aquello había salido de allí. Cada paso que daba hacía crujir la tierra bajo sus pies, pero el sonido era apenas perceptible, como un susurro que se mezclaba con la brisa nocturna. La visión me heló la sangre. Era una mujer vestida con un vestido simple, florido, sucio y rasgado, cubierto de tierra.
Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una superficie indistinta que parecía absorber la luz de la noche. Avanzaba lentamente hacia la casa, y cada paso hacía que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo, como si un viento helado se filtrara desde su presencia. Se detuvo a pocos metros de la ventana. Sentí que me señalaba con un gesto silencioso, firme y cargado de intención. No comprendía si quería advertirme, acusarme o simplemente mostrar que estaba allí. La sensación de impotencia me envolvió. Sabía que no podía huir ni enfrentarla, y aún así, cada músculo de mi cuerpo estaba rígido, paralizado por el miedo y la incredulidad. Después de unos instantes que parecieron eternos, la figura giró sobre sí misma y se alejó lentamente, desvaneciéndose entre las sombras del terreno nuevo. El silencio volvió a la finca, pero ya no era un silencio común. Estaba cargado de tensión, de algo que había ocurrido y que no tenía explicación. No recuerdo con exactitud cómo terminé después. Amanecí sentado en la cocina, solo, con lágrimas recorriendo mi rostro. Eloísa llegó a la cocina y se asustó al verme en ese estado, pero no hice más que mirarla sin poder hablar. Hasta hoy, me pregunta qué sucedió aquella noche, y nunca he encontrado palabras para explicarlo. La mañana siguiente a aquella noche quedó marcada en mi memoria. La luz entraba tímida por las ventanas y el silencio de la finca se sentía pesado, como si todavía respirara el miedo de la noche anterior. Decidí que era momento de actuar. No podía permitir que mi familia siguiera viviendo con esa incertidumbre sobre sus hombros. Ordené cubrir el agujero del terreno nuevo con tierra y piedras hasta que no quedara ningún rastro visible. Cada pala que movía, cada piedra que colocaba, sentía un peso en el pecho, consciente de que algo antiguo y desconocido estaba siendo contenido bajo mis manos. Eloísa se acercó después, llevando consigo velas, hierbas secas y pequeños símbolos que recordaban los rituales tradicionales de protección que su abuela le enseñó. Juntos construimos un pequeño altar cerca del lugar, con la intención de invocar seguridad para nuestra familia y armonía en la finca. Encender las velas y colocar cada elemento con cuidado fue un acto silencioso, lleno de respeto, y aunque no podía ver ninguna presencia, sentí que estábamos estableciendo un límite invisible, una barrera entre nosotros y aquello que no comprendíamos. Los días siguientes fueron tensos. Diógenes y Teodoro comentaban sentirse observados constantemente, como si algo invisible siguiera cada uno de sus movimientos. La sensación de peligro estaba siempre presente, y la seguridad que antes ofrecía nuestra rutina desapareció. Yo sentía que recaía sobre mí toda la responsabilidad de protegerlos, pero no podía garantizar nada. La figura había demostrado que había límites que no podía controlar. Cada sonido nocturno me hacía volver la cabeza, y cada sombra me recordaba que aquello que había visto no pertenecía al mundo que conocía. La impotencia era absoluta. Sabía que la presencia existía, pero no podía tocarla, no podía razonar con ella, no podía expulsarla. Solo quedaba esperar, con la incertidumbre quemando el pecho y la sensación de estar siempre vigilado. La finca, mi hogar y mi refugio, se transformó en un lugar que respiraba otro ritmo, uno que yo no entendía y que me mostraba cuán pequeño era frente a aquello que había despertado en la tierra. Esa noche me enseñó que hay presencias que no se pueden enfrentar con fuerza ni lógica, y que la vulnerabilidad frente a lo desconocido puede permanecer mucho tiempo después de que la figura desaparece. Poco a poco, el olor a tierra podrida comenzó a desvanecerse, primero en los bordes de la finca, luego completamente. Los animales recuperaron su comportamiento habitual. El perro dormía tranquilo, los caballos pastaban sin sobresaltos y las gallinas regresaron a sus nidos con normalidad. La finca, que había parecido tomada por algo extraño,
comenzó a respirar con la familiaridad de siempre. Diógenes y Teodoro dejaron de hablar de sombras y de sentir que alguien los seguía. Sus miradas, antes inquietas, volvieron a reflejar la confianza en nosotros y en la rutina que nos definía. Observé sus gestos y supe que, aunque no podíamos borrar la memoria de lo ocurrido, habíamos logrado recuperar un espacio seguro, un lugar donde la vida podía continuar sin miedo constante. Aún así, la figura de la mujer sin rostro permanece viva en mi memoria. Cada vez que camino por el terreno nuevo, siento un estremecimiento que me recuerda la fragilidad de nuestra seguridad frente a lo desconocido. Esa sensación no es terror, sino una reverencia silenciosa. Un reconocimiento de que algo existió allí y que requería nuestro respeto y cuidado. El regreso a la rutina fue un proceso gradual. Revisar los árboles, cuidar la cosecha, alimentar a los animales. Cada acto cotidiano parecía más valioso después de haber enfrentado lo inexplicable. La normalidad no volvió de inmediato, pero cada día que pasaba reforzaba nuestra resiliencia y la conexión entre nosotros como familia. El altar sigue allí, pequeño y sencillo, un recordatorio de que la protección no depende solo de nuestras manos, sino de la fe, el respeto y las tradiciones que nos han acompañado por generaciones. A veces, al atardecer, me detengo a mirarlo y siento una mezcla de alivio y gratitud por haber enfrentado aquello sin permitir que nos rompiera. Esa experiencia me enseñó que la vida puede continuar aún después de confrontar lo que no comprendemos. La finca volvió a ser un lugar de trabajo y de calma, pero la memoria de la figura sin rostro sigue presente, silenciosa, recordándome que algunos secretos permanecen bajo la tierra y que la vigilancia, el respeto y la unión familiar son nuestras verdaderas defensas. Sé lo que dicen sobre detenerse de noche en la carretera para ayudar a extraños. Mi hermano, Dante, siempre me advertía sobre los engaños que usan coches averiados, mujeres e incluso niños como señuelos para asaltos. Yo lo sabía cuando vi ese coche detenido en el acotamiento esa noche. Me llamo Madalena Rosa, soy cardióloga y no pude ignorar mi instinto esa noche. ¿Y si alguien estaba herido? No debía haberme detenido, pero lo hice. Conducía por la carretera que une Quiroga con Cuitzeo, con el cansancio pegado en cada músculo después de un turno de 24 horas en la UCI. La noche estaba fría y húmeda, y el aire traía el olor de la tierra mojada y de los campos de maíz y agave que bordean la carretera. La luz de mi coche iluminaba apenas algunos metros por delante. En el resto, la oscuridad parecía tragarse todo. Mis párpados pesaban, pero intentaba mantener la atención en la carretera. Había tramos donde las señales de tránsito estaban oxidadas o torcidas, y los bordes del asfalto se perdían entre la maleza baja. Cada curva suave parecía más pronunciada en la noche, y un escalofrío recorría mi espalda con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Fue entonces cuando lo vi. Un coche parado en el acotamiento, sin luces, casi camuflado por la sombra. Mi primera reacción fue de alarma y cuidado. Mi instinto médico me empujaba a detenerme y revisar si alguien necesitaba ayuda. Apagué la radio, bajé un poco la velocidad y me acerqué lentamente, con las manos firmes sobre el volante pero la respiración acelerada. A medida que me aproximaba, noté que no había nadie dentro del vehículo. La quietud de la carretera era inquietante y un silencio pesado llenaba el aire. Bajé del coche y me acerqué para inspeccionarlo mejor, mirando por las ventanillas, esperando ver a alguien desmayado o herido. Todo estaba vacío.
Sentí un alivio momentáneo al constatar que nadie estaba atrapado o lastimado, pero al mismo tiempo, un hilo de desconfianza se abrió en mi pecho. Pensé en la posibilidad de una broma de mal gusto o incluso en algún tipo de trampa. La adrenalina comenzaba a recorrer mis venas, mientras mi cuerpo cansado me recordaba que necesitaba descansar. El frío de la noche parecía intensificar cada sensación. El viento que rozaba mi rostro, los crujidos lejanos de la vegetación y el leve temblor de mis manos. Mi corazón latía con fuerza, y un presentimiento extraño se formaba dentro de mí, insistente pero sutil. Algo en la escena no encajaba, aunque mi mente racional lo atribuía al agotamiento extremo. Decidí regresar a mi coche rápidamente, asegurándome de cerrar bien las puertas y revisar que todo estuviera en orden. Me senté al volante, tratando de calmar mi respiración y de convencerme a mí misma de que era solo el cansancio jugando con mis sentidos. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía, pequeña pero constante. Mientras retomaba la carretera, con las manos aún sudadas sobre el volante, no pude evitar mirar de reojo el lugar donde había estado el coche. La oscuridad parecía más densa allí, y un escalofrío volvió a recorrer mi nuca. La lógica decía que todo estaba en mi cabeza, pero una parte de mí sabía que esa noche algo estaba diferente y no era solo la fatiga. El asfalto mojado reflejaba la luz de mi coche de manera irregular, y las sombras de los campos de maíz se movían con el viento, como si siguieran cada uno de mis movimientos. La carretera parecía más larga y silenciosa de lo que recordaba, con tramos iluminados solo por la luna y las luces tenues de alguna casa distante. Un destello en la oscuridad llamó mi atención. El mismo coche que había visto antes estaba detenido más adelante. Por un instante, intenté convencerme de que era mi imaginación, producto del cansancio y de las largas horas en la UCI. Seguí manejando, tratando de no mirar directamente, pero el vehículo estaba allí, exactamente donde no debería haber estado. Cada kilómetro que avanzaba, lo volvía a encontrar. Primero en una curva, luego al borde de un pequeño puente, y después cerca de un campo abierto. No había señales de que alguien hubiera salido del auto. La sensación de incomodidad crecía dentro de mí con cada aparición. Comencé a sentir que la carretera no era simplemente un camino, sino un espacio donde algo me estaba siguiendo. Intenté mantener la calma, respirando profundo, recordando técnicas de concentración que había aprendido en emergencias. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, reflejos de la luz, autos que pasaban y yo los confundía con aquel coche, alucinaciones provocadas por el cansancio. Sin embargo, el instinto que me había movido a detenerme la primera vez no desaparecía. Algo me decía que no era una ilusión. Un frío recorrió mi columna vertebral y mis manos empezaron a sentirse húmedas, a pesar de que había cerrado las ventanas del coche. Cada vez que miraba por el espejo lateral, la silueta del vehículo parecía acercarse o desaparecer según mi mirada, como si jugara conmigo. La tensión acumulada me hacía apretar el volante con fuerza, y cada músculo de mi cuerpo estaba rígido, listo para reaccionar a cualquier cosa. Mi respiración se volvió irregular, y un nudo en el estómago se intensificó. La carretera solitaria amplificaba cualquier sonido. El roce del viento entre los árboles, el zumbido de los insectos nocturnos, hasta el leve chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. Todo parecía normal y al mismo tiempo completamente fuera de lugar. Los segundos se alargaban y la duda comenzaba a mezclarse con miedo genuino. Me preguntaba si estaba alucinando por la falta de sueño o si el estrés de los turnos interminables en la UCI estaba afectando mi percepción de la realidad. Sin embargo, no podía ignorar la certeza interna de que algo estaba allí.
que algo no quería que pasara por esa carretera sola. Con cada aparición del coche, sentía cómo la adrenalina reemplazaba el cansancio momentáneamente. Mi corazón latía con fuerza y cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Intentaba racionalizar lo imposible, convencida de que en cualquier momento entendería la situación. Pero algo profundo dentro de mí sabía que esa noche algo muy extraño había comenzado y no habría vuelta atrás hasta llegar a casa. La carretera se transformó en un túnel de sombras interminables. Los campos de maíz y las pequeñas encinas a los lados parecían moverse con cada reflejo de los faros, proyectando formas que danzaban y se alargaban sobre el asfalto mojado. El viento traía consigo un silencio tan absoluto que el zumbido del motor de mi coche parecía ensordecerme, resonando en mi pecho como un tambor distante. Cada curva que tomaba se sentía más cerrada, como si la carretera misma quisiera atraparme, y el aislamiento se volvía casi tangible, penetrando mi piel y haciendo que el pulso se acelerara sin razón aparente. Un movimiento súbito en el asiento del copiloto me paralizó por un instante. Mis ojos se abrieron con horror y mi respiración se cortó. Antes de que pudiera pensar en una reacción, unas manos frías y pegajosas cubrieron mi rostro. El contacto era extraño, pesado, húmedo, y un olor metálico intenso me inundó la nariz, provocando un escalofrío que recorrió desde la nuca hasta los dedos de los pies. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al instante. El instinto tomó control y mis reflejos se dispararon antes de que la mente pudiera procesar lo imposible. Pisé el freno con toda la fuerza de que fui capaz. El coche derrapó levemente sobre el asfalto húmedo, raspando la grava del borde de la carretera, y el volante vibró violentamente bajo mis manos sudadas. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta, mientras el miedo y la incredulidad me comprimían el pecho. Cuando el vehículo se detuvo por completo, las manos desaparecieron, como si nunca hubieran existido, dejando detrás solo la sensación de frío intenso y una presencia invisible que todavía parecía observarme. El silencio regresó, más pesado y profundo que antes, pero algo había cambiado en el aire, en la atmósfera misma. Un frío helado recorrió cada fibra de mi cuerpo, haciendo que mis hombros se encogieran y los dientes castañaran involuntariamente. Mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor y quedé congelada. Mi rostro estaba cubierto por un líquido oscuro, espeso, que se adhería a mi piel como sangre coagulada, brillante bajo la luz de los faros. Una mezcla de susto y asco casi paralizante me obligó a cerrar los ojos por un segundo, tratando de convencerme de que no era real. El reflejo del líquido en mis ojos me hizo sentir atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada parpadeo parecía multiplicar la imagen, y por un instante, la sensación de ahogo y claustrofobia se intensificó. La respiración se volvió rápida y entrecortada, y un temblor recorrió mis manos, obligándome a sostener el volante con fuerza como si pudiera aferrarme a la realidad con ello. Con movimientos torpes y rápidos, llevé la mano al borde del abrigo y comencé a limpiarme, intentando borrar cualquier rastro de lo que acababa de suceder. Pero el perfume femenino desconocido persistía en el aire, dulzón y penetrante, mezclándose con el olor metálico que permanecía suspendido como una marca invisible. Cada respiración me recordaba lo tangible de esa presencia, y la certeza de que algo había tocado mi vida esa noche me dejó helada por dentro. El corazón latía con fuerza desbocada, y cada golpe parecía marcar los segundos que pasaban, lentos y eternos. El coche, ahora quieto, parecía un pequeño refugio frágil en medio de la oscuridad infinita. Intenté centrarme en el volante, en el motor, en cualquier cosa que me conectara con lo real, pero la sensación de que algo estaba allí, invisible y expectante, no se desvanecía.
Un estremecimiento recorrió mi espalda mientras movía la vista hacia el asiento del copiloto, buscando un indicio, una señal de que la presencia había desaparecido por completo. Nada. El espacio estaba vacío, silencioso y frío, pero cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, recordándome que lo imposible había sucedido y que la carretera, la noche y aquel coche habían cambiado para siempre la manera en que percibiría la soledad y la oscuridad. Revisé el coche con movimientos rápidos, temblorosos, buscando algún rastro de quien me había tocado, pero no había nadie. El espacio junto a mí estaba vacío, frío y silencioso. La sensación de que algo invisible me observaba persistía, y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor. Mis manos temblaban sobre el volante, y la respiración se había vuelto irregular, cortada por el miedo y el esfuerzo de controlar la situación. Cada pequeño sonido, el crujido de la suspensión, el viento entre los árboles, se sentía amplificado, como si la carretera misma estuviera alerta, acechándome. Sentí cómo la realidad y la imaginación se mezclaban, desdibujando los límites entre lo que podía explicar y lo que no. La certeza de que algo sobrenatural había tocado mi vida esa noche se clavó en mi mente, y supe que nada volvería a ser igual cada vez que mirara la carretera entre Quiroga y Cuitzeo. El temblor en mi cuerpo no cesaba, y cada músculo estaba tenso, como si el miedo se hubiera quedado atrapado en mi piel. Con manos todavía húmedas y frías, marqué el número de mi hermano Dante. La voz al otro lado me trajo un alivio inmediato, aunque tuve que inventar una excusa. Le dije que había perdido el control del coche después de un pequeño cabeceo por el cansancio. Dante escuchó preocupado, sin dudar ni un instante. Me aseguró que vendría enseguida, y en minutos lo vi acercarse con su coche, luces encendidas, cortando la oscuridad de la carretera como un faro. Su presencia me dio una seguridad que hacía rato no sentía. Alguien estaba allí, firme y real. Mientras esperábamos el arribo del grúa, revisé mi coche una vez más. Todo estaba vacío y no había señales de la presencia que había sentido antes, pero el perfume desconocido aún flotaba en el aire, persistente y extraño. Cada respiración me recordaba la cercanía de lo inexplicable. El guincho llegó rápidamente y el vehículo fue asegurado para el traslado. Dante me acompañaba, hablando con calma mientras organizaba todo, pero yo apenas podía responder. La incredulidad y la vergüenza me tenían muda. Cada gesto suyo me hacía sentir que estaba regresando al mundo real, aunque la sensación de amenaza no desaparecía del todo. Subí al coche de Dante, aún con el pulso acelerado y la mente dando vueltas sobre lo que había ocurrido. Las manos seguían temblando sobre el asiento, y el recuerdo del líquido oscuro en mi rostro se mezclaba con el olor del perfume extraño y metálico que había quedado impregnado en el aire. Cada detalle parecía grabado en mi memoria de manera indeleble. Al volver a casa, sentí un alivio profundo que no podía separar del miedo que aún recorría mi cuerpo. Comprendí que por segundos había evitado un accidente que podría haber sido grave, y la mezcla de culpa y temor me hizo jurarme que jamás me detendría en la carretera de noche para ayudar a alguien. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi casa y me sentaba para intentar calmarme, comprendí que algo había cambiado en mí. La carretera entre Quiroga y Cuitzeo nunca sería la misma. Cada sombra, cada curva, cada campo iluminado por la luna evocaría aquel miedo silencioso y la certeza de que lo inexplicable puede tocar la vida en cualquier instante. El recuerdo del coche, de las manos, del perfume y del líquido oscuro permanece vivo en mi mente. No puedo olvidar la sensación de ser tocada por algo que no pertenece al mundo que conocemos, y sé que nunca volveré a detenerme por alguien en esa carretera de noche. Esa experiencia me marcó para siempre,
dejando un aviso silencioso que todavía resuena cada vez que pienso en el camino de Quiroga a Cuitzeo. El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siempre ha sido parte de mí. Cada mañana, antes de que el sol ilumine los muelles, camino entre grúas y contenedores, escuchando el golpe del metal y el crujido de las redes. La memoria de mi padre pescador me acompaña en cada paso. Su risa al sacar la red del agua, el olor salado que impregnaba su ropa y la madera húmeda del bote. Esa rutina era tranquila, conocida, segura. Vivo en una casa cercana al puerto, compartiéndola con 2 compañeros de trabajo. Moctezuma es joven, enérgico, siempre con comentarios animados, aunque le molesten los olores fuertes. Higinio, más viejo, tiene experiencia en el puerto y un silencio profundo que acompaña sus historias sobre almas que no descansan y barcos que traen más de lo que parecen. La convivencia es tranquila, aunque a veces los contrastes de personalidad hacen que el día a día sea peculiar. Mi nombre es Onofre, y mi vida cambió después de lo que estoy a punto de contar aquí. No por fuera, sino por dentro, por una certeza inevitable que no puedo compartir con nadie. Todo comenzó en un día común, de marea baja, de esos que sorprenden a un capitán inexperto. Después de que un barco encallara cerca del muelle, algo cambió dentro de mi casa. El olor a pescado podrido se infiltró entre las paredes limpias, como si el puerto hubiera decidido colarse en nuestra casa. No importaba cuánto fregara el piso o limpiara la cocina, el aroma persistía, pegajoso, penetrante, y me hizo sentir un frío extraño que no podía explicar. Al principio pensé que tal vez era mi imaginación, recuerdos mezclados con la rutina, pero el olor se intensificaba con cada hora que pasaba. Moctezuma se quejaba, arrugando la nariz, diciendo que sentía náuseas, pero no comprendía la sensación profunda que me recorría el cuerpo, ese vínculo inexplicable con algo que había escapado del puerto. Higinio, por su parte, permanecía callado, con los ojos fijos en mí, como si pudiera ver lo que yo apenas percibía. Durante la noche, el silencio se llenó de sonidos que reconocía demasiado bien. Redes rozando el suelo, pasos que no pertenecían a nadie y un crujido húmedo que me recordaba a las madrugadas con mi padre en el bote. Cada ruido me transportaba a mi infancia, mezclando miedo y nostalgia, de manera que me hacía cuestionar si aún pertenecía a este mundo. La casa parecía más frío que de costumbre. No había cambios en la temperatura, pero la brisa del puerto parecía colarse por cada rendija, acariciando la piel con un escalofrío que no desaparecía. Las sombras se movían con vida propia, dibujando formas sutiles en el suelo y las paredes, como si los barcos y las redes hubieran decidido acompañarme dentro de mi casa. Al tratar de dormir, sentía que algo estaba fuera de lugar. Mis pensamientos giraban alrededor de mi padre y de los sonidos de su bote al amanecer. Era imposible no preguntarse si estaba perdiendo la razón, si la memoria y la realidad se habían confundido. Cada crujido de las tablas del piso parecía un mensaje que no podía descifrar, un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Moctezuma seguía quejándose del olor, inconsciente de los matices que percibía. Higinio lo observaba en silencio, con esa expresión que mezcla preocupación y entendimiento de cosas que uno no debería conocer. Yo me sentía atrapado entre la incredulidad y un temor que se arraigaba en cada rincón de la casa. Un miedo que no tenía explicación lógica, pero que no podía ignorar. Mientras me recostaba en la cama, escuchando una última vez el roce de las redes imaginarias, comprendí que no se trataba solo del olor o del sonido. Era algo que estaba ligado a mi pasado, a mi familia, al puerto mismo. Algo que había viajado desde el barco encallado hasta nuestra casa, tocando la memoria de lo que fui y la sombra de lo que aún no comprendía.
Al caer la noche, el cuarto parecía transformarse. Las sombras se movían de manera sutil sobre el piso, alargando y encogiendo sus formas con la luz que entraba por la ventana desde la calle. Cada vez que intentaba dormir, despertaba sobresaltado, observando cómo las figuras oscuras danzaban sin sentido aparente, como si tuvieran vida propia. El sonido de la ciudad parecía desvanecerse, reemplazado por un silencio inquietante que permitía escuchar incluso el roce más mínimo de las sombras contra el suelo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, recuerdos de la infancia mezclados con el cansancio del trabajo en el puerto, pero había algo en la manera en que se movían que despertaba un miedo profundo, casi primitivo. Durante la cena, mientras todos estábamos reunidos alrededor de la mesa, algo rompió la rutina. Una voz, tenue y distante, comenzó a murmurar números que no tenían sentido para ninguno de nosotros. Al principio creí que venía de algún radio o de algún vecino, pero todos los sonidos de la casa permanecían apagados. La voz continuaba, insistente, y hasta Moctezuma, que rara vez se asusta, mostró un miedo que no había visto antes. Higinio permaneció en silencio, sus ojos fijos en mí mientras analizaba la situación. Pude percibir en su expresión un entendimiento profundo, como si reconociera señales que yo apenas comenzaba a notar. Cada gesto suyo me recordaba a las historias que contaba sobre espíritus en el puerto y los barcos que traían algo más que carga y tripulación. El miedo que sentía no era solo por las sombras o la voz misteriosa, sino por la sensación de que el tiempo y el espacio dentro de la casa se habían vuelto inciertos. Todo lo familiar parecía cambiar de forma sutil. La luz, los muebles, incluso el olor del aire parecía diferente, más pesado y cargado de una presencia que no podía identificar. A medida que la noche avanzaba, las sombras parecían acercarse más a mí. Cada crujido en el piso o en las paredes hacía que el corazón me latiera con fuerza. Pensé en mi padre, en cómo se movía por su bote al amanecer, cargando redes pesadas y hablando de espíritus de marineros que no descansaban. La nostalgia se mezclaba con el terror, creando un peso imposible de ignorar. Moctezuma seguía en la mesa, tenso y pálido, mirando a su alrededor sin comprender del todo lo que ocurría. Higinio, por su parte, parecía conectar cada sonido y cada sombra con las historias que había oído desde niño, sin necesidad de explicar nada. Yo sentía que algo del puerto, del barco encallado, se había colado en nuestra casa y no tenía intención de marcharse. Antes de que la noche terminara, una sensación de anticipación llenó el cuarto. No sabía qué esperar, pero el miedo ya no era solo mío. Lo compartíamos, aunque en silencio. Cada sombra, cada murmullo de números, cada mirada de Higinio me recordaba que lo que percibíamos no era imaginación. Algo estaba allí, algo que había viajado desde el puerto hasta nuestra vida cotidiana, y que no se detendría hasta hacerse notar por completo. Una madrugada, despertamos los tres al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiera decidido sacarnos de nuestros sueños. No hubo alarma, ni ruido evidente, solo un impulso que nos obligó a levantarnos, temblando por la extraña sensación que llenaba la casa. Al abrir los ojos, noté algo diferente en el suelo. Pegadas húmedas se extendían desde la sala hasta la puerta principal, como si alguien hubiera recorrido la casa sin que lo viéramos. Moctezuma quedó inmóvil, pálido, con la respiración entrecortada, y Higinio se acercó lentamente, sus pasos firmes pero silenciosos, observando cada detalle con esa calma que siempre lo hace parecer que sabe más de lo que dice. El aire estaba pesado, cargado de un olor extraño que recordaba a pescado y madera mojada. Aunque toda la casa había sido limpiada horas antes, mis sentidos se agudizaron, recordando las madrugadas junto a mi padre en el muelle, la humedad del mar y el roce de las redes. Un escalofrío me recorrió la espalda y, por un instante,
Dudé si debería seguir hasta el final del recorrido de las huellas. Al salir al pequeño patio trasero, algo llamó inmediatamente mi atención. Una red vieja de pesca, casi podrida, yacía allí como si hubiera aparecido de la nada. Su olor era intenso y penetrante, y cada hilo parecía cargado de historia y misterio. Moctezuma retrocedió un paso, nervioso, mientras Higinio se acercaba lentamente, sin decir nada, con la mirada fija en la red. Me acerqué, incapaz de resistir la atracción que algo me producía. Entre los hilos de la red, algo brillaba débilmente, un anillo enredado, corroído por la humedad, pero inconfundible. Era el anillo de mi padre, que debería haber permanecido enterrado con él. El corazón me dio un vuelco y un torrente de emociones me invadió. Miedo, nostalgia, incredulidad y una tristeza profunda. Lo tomé con cuidado, sin hacer ruido, consciente de que nadie más entendería lo que sostenía. Moctezuma seguía temblando, mirando la red como si pudiera arrastrarlo con ella a algo desconocido, y Higinio simplemente asentía con la cabeza, como reconociendo lo inevitable, pero sin pronunciar palabra. La presencia de mi padre parecía rodearnos, invisible, palpable, más allá de todo lo que podía percibir con los sentidos normales. El silencio se volvió absoluto, roto solo por el crujido de la red mientras la sostenía entre mis manos. No hubo explicaciones, no hubo palabras. Cada uno de nosotros entendió que algo sobrenatural estaba presente, algo que no podía ser ignorado ni comprendido por completo. La tensión flotaba en el aire, densa y cargada de anticipación, como si algo más aún estuviera por revelarse. Mientras guardaba el anillo conmigo, un sentimiento profundo me atravesó. El puerto, mi padre, y ese barco encallado parecían conectados de una manera que trascendía el tiempo. Su presencia estaba allí, más cercana que nunca, y aunque nadie podía verla, yo sabía que no era un simple recuerdo. Algo real, inexplicable y poderoso se había manifestado en nuestra casa, y lo sabía sin necesidad de confirmación. El olor a pescado podrido comenzó a desvanecerse, como si la casa misma respirara y se liberara de aquella presencia que nos había invadido. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Cada rincón de la casa parecía impregnado de una energía que no se podía limpiar ni explicar. Y mi percepción del puerto, de la vida y de la muerte, se transformó en algo que no podía compartir con nadie. Las noches siguientes trajeron sueños que se sentían demasiado reales. Veía a mi padre en el mar, su figura recortada contra el amanecer, lanzando redes y hablando con el viento. Sus manos firmes, el agua salada en la piel, el sonido de las olas mezclado con las redes rozando la madera. Todo estaba vivo, más allá de cualquier memoria común. Cada sueño me dejaba con una mezcla de temor y consuelo, como si su espíritu estuviera cerca, esperando el momento en que yo también debiera acompañarlo. A veces despertaba con la sensación de que algo se movía a mi alrededor, ligero, silencioso, reconociendo que su presencia no se limitaba a los sueños. La certeza de que mi padre vendría a buscarme en algún momento próximo se instaló en lo profundo de mi mente, una verdad que no podía compartir por miedo a que pensaran que había perdido la razón. Moctezuma continuaba con su rutina, sin darse cuenta de lo que había sucedido, mientras Higinio seguía con su silencio habitual, como si aceptara que ciertos fenómenos no necesitaban explicación. Yo me encontraba solo con mis recuerdos y con la certeza de que la vida que conocía ya no sería igual. La casa y el puerto habían dejado una marca que jamás se borraría. Cada vez que pasaba junto al patio trasero, miraba la red vieja, aunque ya no estaba allí, y sentía un escalofrío que mezclaba nostalgia y respeto.
Comprendí que ciertos objetos y lugares pueden guardar fragmentos de quienes ya no están, que las almas pueden dejar rastros y que uno debe aprender a convivir con lo que no se ve, sin necesidad de palabras ni aprobación de otros. Los sueños se repetían, a veces con escenas de la infancia junto a mi padre, otras veces con él guiándome hacia el mar abierto. La sensación de que algo más grande me vigilaba, me cuidaba y me esperaba, se volvió una constante. Cada despertar me dejaba con la mezcla de miedo y paz, como si el mundo físico y el espiritual se hubieran cruzado solo para recordarme mi vínculo con lo que había perdido. Decidí no contar nada a Moctezuma ni a Higinio. Las historias, los números murmullados, las sombras y la red con el anillo permanecen solo en mi memoria. La experiencia se convirtió en un secreto íntimo, un vínculo silencioso con mi padre y con el puerto que me vio crecer, algo que no necesitaba validación externa para existir. Al caminar por la casa y mirar al puerto desde la ventana, siento que el mundo que conocía cambió. La vida cotidiana continúa, pero dentro de mí persiste la certeza de que lo que ocurrió no fue un sueño ni imaginación. Algo más allá de lo visible me tocó, me dejó recuerdos y señales que guardaré siempre. Y aunque nadie lo sepa, sé que un día mi padre vendrá por mí, y mientras tanto, viviré con la mezcla de miedo, nostalgia y respeto que ese conocimiento trae consigo. La vida en la carretera me había acostumbrado a reconocer cada curva, cada parada segura y cada bar donde podía descansar sin preocuparme. Soy Adilson, camionero desde hace años, y nunca paro en lugares que no conozco. Tengo mis sitios marcados a lo largo de la ruta en Michoacán, con horarios y costumbres que me dan cierta tranquilidad. Aquella noche, sin embargo, el cansancio me pesaba más de lo habitual. Había conducido horas bajo la lluvia ligera y el viento frío que recorría los campos de maíz, y el sueño comenzaba a nublar mis sentidos. La preocupación por un accidente hizo que mis manos se tensaran en el volante. Mientras la carretera se extendía desierta frente a mí, con colinas suaves que apenas se distinguían a la luz de los faros, un pequeño letrero de madera llamó mi atención. Parpadeaba una luz amarilla sobre un nombre casi borrado por los años. Un bar solitario a la orilla del camino. No era un lugar que hubiese registrado antes, pero el cansancio me empujó a disminuir la velocidad. La decisión no era típica de mí, y un nerviosismo sutil comenzó a crecer en mi estómago mientras aparcaba el camión frente a la entrada. Al cruzar la puerta, un aroma de café recién hecho mezclado con pan dulce y un leve toque a madera vieja me recibió de inmediato. El interior era sencillo, un balcón de madera desgastada, algunas mesas y sillas que crujían bajo su propio peso y un silencio que parecía contener el aire. Nada en aquel sitio anunciaba que algo estuviera fuera de lugar, aunque el entorno desierto lo hacía sentirse extraño y aislado. Detrás del mostrador estaba un hombre de mediana edad, delgado, con la piel curtida por el sol y un sombrero de paja que descansaba ligeramente ladeado. Vestía una camisa de algodón sencilla y parecía medir cada uno de mis movimientos. Al acercarme, me indicó con voz firme algo que no comprendí del todo al principio. Nadie debía mirar hacia atrás después de cerrar la puerta. La advertencia me produjo un escalofrío, pero intenté restarle importancia mientras pedía un café fuerte y un sándwich caliente. Me senté en una de las mesas solitarias, observando el bar en silencio mientras saboreaba el café. El hombre permanecía detrás del mostrador, atento, pero sin acercarse demasiado. El lugar me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Cada detalle cotidiano, desde la luz amarilla parpadeante hasta el crujido de las sillas, parecía inofensivo, y aún así, un leve malestar recorría mi nuca.
Al terminar de comer, evalué la idea de continuar la ruta, pero la fatiga me hacía temer un accidente si seguía conduciendo. Decidí entonces descansar dentro del camión, estacionado justo frente al bar. Desde allí podía mantener una visión de la entrada, y la sensación de seguridad era suficiente para que mi cuerpo cayera en un letargo breve pero necesario. La tranquilidad reinante parecía envolver todo el lugar. Sin embargo, a pesar de la calma del entorno, algo en el aire me resultaba inquietante. El olor a café se mezclaba con un silencio demasiado pesado, y cada sombra parecía alargarse un poco más de lo normal. Era como si el lugar guardara secretos que mis ojos aún no alcanzaban a percibir. Mientras me acomodaba en el asiento del camión, cerrando los ojos por unos momentos, sentí que mi cuerpo agradecía la pausa. Pero la sensación de que algo no estaba del todo bien se mantuvo. La carretera vacía, el bar silencioso y el hombre detrás del mostrador dejaban un sabor amargo de desconfianza, un presentimiento que no podía ignorar del todo, aunque intentara concentrarme en el sueño que me reclamaba. El sueño me había atrapado con fuerza, y el camión se sentía como un refugio seguro frente a la carretera vacía. La noche avanzaba lentamente, y afuera solo se escuchaba el sonido lejano de los grillos y el susurro del viento entre los árboles de maíz. Todo parecía tranquilo, casi demasiado silencioso, y ese silencio empezaba a pesar sobre mis hombros. Un crujido inesperado me despertó, seguido de un murmullo casi imperceptible. Al principio pensé que se trataba del viento jugando con las ramas o de algún animal nocturno, pero entonces vinieron risas bajas, suaves y extrañas que parecían girar alrededor del camión. No tardaron en golpear la puerta con un ritmo irregular, como si alguien quisiera entrar sin mostrar su rostro. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y la respiración se volvió rápida y superficial. Mis manos se aferraron al asiento, temblando un poco, mientras evaluaba la situación. No encendí la luz. La idea de enfrentar algo desconocido me hacía sentir más vulnerable. Miré con cuidado por el retrovisor y el parabrisas, intentando distinguir sombras, movimientos, cualquier señal de presencia humana. Nada aparecía. La carretera estaba vacía, el bar seguía detrás de mí, oscuro, pero el aroma a café recién hecho persistía, flotando en el aire de manera casi tangible. Una sensación incómoda recorrió mi nuca y bajó por la columna vertebral. No estaba solo. Cada golpecito en la puerta y cada ráfaga de viento que sacudía ligeramente el camión aumentaban la impresión de ser observado. El cuerpo me alertaba antes que la mente, y un hormigueo frío me recorría las manos y los pies. Intenté racionalizar. Tal vez era imaginación, o el cansancio mezclado con la soledad de la carretera. Cerré los ojos un instante, respiré profundo, pero los sonidos persistían, insistiéndome que algo no encajaba. No podía ignorarlos, ni convencerme de que todo era producto de la fatiga. El miedo comenzó a mezclarse con confusión y alerta. Cada golpe en el metal de la puerta parecía sincronizarse con mis propios latidos. Mi experiencia en caminos peligrosos me había enseñado a anticipar riesgos, a leer señales de animales, de otros conductores, de accidentes potenciales, pero nada me había preparado para esto. Un sudor frío recorría mi frente mientras mis ojos no se apartaban de los reflejos en el retrovisor. Cada sombra que parecía moverse, cada sonido que parecía acercarse, me mantenía en un estado de tensión absoluta. El bar atrás parecía dormido, inerte, pero el ambiente tenía vida propia, como si algo invisible estuviera al acecho, observando cada movimiento mío con paciencia inquietante. Unos minutos después, la tensión que me había mantenido alerta se convirtió en algo que podía ver. Frente a mí, dos figuras comenzaron a formarse a ambos lados del camión, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo.
Sus cuerpos pálidos reflejaban la luz tenue de la farola del bar y sus ojos parecían vacíos, casi como si absorbieran todo a su alrededor. El corazón me dio un vuelco al fijarme en la figura de un hombre cuyo cuello estaba torcido en un ángulo imposible, quebrado de una manera que ningún ser vivo podría sostener. La otra figura, una mujer delgada, permanecía inmóvil, con expresión ausente y ojos hundidos que me penetraban sin decir una palabra. Un reconocimiento instantáneo me paralizó. El hombre del cuello torcido era el mismo dueño del bar, la misma persona que me había dado la extraña advertencia sobre no mirar atrás. El miedo se mezcló con incredulidad, porque cada detalle de su rostro era familiar. Pero la forma en que se movía, o mejor dicho, flotaba, era imposible de concebir. Detrás de mí, el bar que parecía seguro momentos antes, se apagó por completo. Las ventanas oscuras no dejaban ver nada en su interior. Las puertas cerradas parecían selladas por algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El olor a café y pan dulce se había desvanecido, dejando un silencio pesado y opresivo que llenaba el aire con su presencia intangible. El frío recorrió mi espina dorsal con fuerza y mis manos temblaban sobre el volante. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, como si fuera a estallar dentro de mi pecho. Respirar se volvió un acto consciente, mientras intentaba no dejarme dominar por el pánico que amenazaba con arrastrarme. La certeza de que el bar y su dueño eran algo más allá de la vida golpeó mi mente con una claridad brutal. La familiaridad que había sentido antes, el olor del café, el sonido de las sillas, la sonrisa breve del hombre, se transformó en una trampa de lo cotidiano, un velo que escondía un terror que no podía comprender. El contraste entre la soledad de la carretera, la oscuridad que me rodeaba y la aparición frente a mis ojos aumentaba cada sensación de vulnerabilidad. Todo lo que conocía parecía irrelevante frente a lo que estaba ocurriendo. Incluso mi experiencia conduciendo largas horas en caminos peligrosos no me preparó para enfrentar esto. Intenté gritar, liberarme de la parálisis que me mantenía atrapado, pero ninguna voz salió. Solo pude mirar, congelado por la incredulidad y el miedo, observando cómo las figuras permanecían inmóviles, flotando en la penumbra como un recordatorio aterrador de que algunas cosas no pertenecen a nuestro mundo y que ciertas advertencias se deben tomar en serio. Cuando conseguí moverme, arranqué el camión con fuerza, casi sin pensar en las curvas de la carretera. El motor rugió como un escape de adrenalina, mientras mis manos temblorosas sujetaban el volante con fuerza. La noche era oscura y las sombras de los árboles parecían avanzar conmigo, mezclándose con el miedo que todavía me recorría el cuerpo. Cada kilómetro recorrido me daba un alivio momentáneo, pero las imágenes de las figuras flotantes seguían grabadas en mi mente. El choque entre la racionalidad y la incredulidad me mantenía alerta. Intentaba explicarme lo que había visto. El dueño del bar, la mujer pálida, el bar apagado. Todo parecía imposible. Sin embargo, la certeza que sentí frente a esas apariciones me negaba cualquier justificación lógica. Cada recuerdo me hacía estremecer y miraba los espejos con la sensación de que algo podía aparecer detrás en cualquier momento. Al revisar el camión mientras conducía, un objeto extraño captó mi atención. Una copa de cristal descansaba sobre la consola, brillante bajo la luz del tablero. No tenía idea de cómo había llegado allí. Ninguna de mis acciones anteriores podía haberla colocado en ese lugar. El objeto parecía fuera de lugar, pero inofensivo, hasta que comenzó a estallar suavemente, como si alguien lo tocara, recordándome cada instante del bar y de las figuras que había visto. Cada estallido del cristal me obligaba a recordar los pasos y risas, los ojos vacíos y el cuello torcido del hombre. La carretera se convirtió en un túnel de tensión, y aunque mi cuerpo estaba en movimiento,
Mi mente seguía atrapada en la escena. La sensación de ser observado no desapareció completamente. La copa actuaba como un recordatorio constante de lo inexplicable que había sucedido. Durante los días posteriores, cualquier lugar desierto me generaba un nerviosismo extraño. Paradas solitarias, carreteras vacías, bares en la periferia. Cada detalle cotidiano podía transformarse en un disparador de miedo. Mi instinto de precaución se volvió exagerado, y la desconfianza hacia los extraños creció, como si la realidad y la presencia de lo sobrenatural se hubieran mezclado en mi vida cotidiana. El recuerdo de aquella noche permanecía vívido. Cerraba los ojos y podía sentir la frialdad en la espina dorsal, el silencio pesado y la mirada fija de las figuras. Cada vez que el camión pasaba por carreteras similares, un escalofrío recorría mi cuerpo, recordándome que algunas experiencias no se borran fácilmente y que ciertos lugares guardan secretos que no se deben ignorar. A pesar de todo, la vida continuó. El trabajo, la familia, las rutinas diarias. Sin embargo, la copa de cristal nunca dejó mi camión. En momentos de silencio, podía escucharse estallar por sí sola, como un susurro del bar, un recordatorio de algo que no podía comprender ni explicar, pero que existía. Cada vez que pienso en aquel bar de Tacámbaro, una mezcla de incredulidad y miedo vuelve a invadirme. El misterio permanece sin resolverse y la presencia de lo inexplicable se mantiene cercana, silenciosa, flotando como las figuras que vi aquella noche. La copa sigue allí, y con ella, la certeza de que hay cosas en este mundo que no podemos racionalizar, pero que no dejan de existir.